Freud, el arquitecto del inconsciente. Sigmund Freud, cuyo nombre resuena en los campos de la psicología y la cultura moderna, es conocido como el padre del psicoanálisis. Nacido el 6 de mayo de 1856 en Freiberg, en lo que hoy es la República Checa, Freud emergió en una época de grandes transformaciones culturales, científicas y sociales. Su vida, marcada tanto por triunfos intelectuales como por controversias, ha dejado una huella imborrable en la manera en que entendemos la mente humana y la dinámica de nuestras pasiones, sueños y recuerdos. La infancia de Freud estuvo influenciada por un entorno familiar judío que, pese a las restricciones sociales y la discriminación que en ocasiones perseguía a su comunidad, le proporcionó una base en la que el valor del conocimiento se situaba en lo más alto. A temprana edad, Freud mostró una sed insaciable de entender el mundo, lo que le llevó a explorar libros de filosofía, literatura y ciencia. Esta curiosidad intelectual se transformaría en una pasión que definiría toda su existencia. Durante su juventud, Freud fue admitido en la Universidad de Viena, un centro neurálgico de pensamiento avanzado en el que se nutriría de ideas innovadoras y de una atmósfera impregnada de debate sobre la ciencia y la cultura. La Viena de finales del siglo XIX era un hervidero de corrientes artísticas y filosóficas. En este entorno, Freud comenzó a cuestionar el conocimiento tradicional y a explorar aspectos de la psique humana que hasta entonces permanecían ocultos al análisis empírico. Su formación como médico y, en particular, su especialización en neurología, le permitió abordar las complejidades del funcionamiento humano desde una perspectiva única. Freud se dio cuenta de que las enfermedades neurológicas no podían explicarse únicamente a través de daños físicos o biológicos, sino que debían comprenderse en función de procesos psicológicos más profundos. Así, emprendió una investigación que lo llevaría a desarrollar teorías revolucionarias sobre el inconsciente. Uno de los hitos fundamentales en la carrera de Freud fue la publicación de La interpretación de los sueños en 1900. Esta obra no solo introdujo una novedosa metodología para interpretar los sueños, sino que también estableció las bases del psicoanálisis al postular que los sueños son la realización disfrazada de deseos reprimidos. A través de esta idea, Freud abrió una puerta hacia la exploración de las motivaciones profundas y muchas veces inconscientes que guían el comportamiento humano. El psicoanálisis como método terapéutico surgió en un contexto en el que la medicina estaba centrada en lo visible y lo cuantificable. Freud, sin embargo, se atrevió a aventurarse en las sombras del pensamiento, argumentando que los conflictos internos y los recuerdos reprimidos podían manifestarse en síntomas física y emocionalmente perturbadores. Esta visión no fue recibida sin controversia. Muchos contemporáneos se mostraron escépticos ante la idea de que problemas de salud pudieran tener raíces en procesos mentales tan complejos. A lo largo de su carrera, Freud desarrolló conceptos que se convertirían en pilares fundamentales de la psicología moderna. Entre estos destaca la estructura tripartita de la psique, el ello, el yo y el superyo. El ello representa los instintos primarios y deseos inconscientes, el yo se encarga de mediar entre esos impulsos y la realidad, y el superyo encarna el sistema de normas y valores internalizados. Esta estructura conceptual permitió entender cómo las tensiones y conflictos internos podían originar síntomas neuróticos y cómo la represión de recuerdos dolorosos podía dar lugar a problemas emocionales. Además de sus teorías sobre la estructura de la mente, Freud exploró con gran detalle el fenómeno de la represión, donde recuerdos o deseos inaceptables para la conciencia son relegados al inconsciente. La lucha constante entre estas fuerzas internas se transformó en un tema recurrente en sus estudios, sentando las bases para posteriores desarrollos teóricos sobre la psicología del conflicto, el deseo y la identidad personal. La vida personal de Freud estuvo tan marcada por la intensidad de sus ideas como por la propia búsqueda de una identidad que pudiera reconciliar su vida interior con la realidad externa. Su esposa Martha Bernays y sus hijos fueron pilares que, a pesar de las tensiones inherentes a la vida de un pensador tan revolucionario, le ofrecieron estabilidad y amor. En numerosas ocasiones, Freud se encontró inmerso en el dilema entre comprometer su vida profesional con sus ideales y afrontar los desafíos emocionales que lo aquejaban, en parte, a causa de sus propias teorías. La influencia del psicoanálisis se extendió rápidamente, no solo en el ámbito clínico, sino también en las áreas de literatura, arte y filosofía. Artistas e intelectuales encontraron en las teorías de Freud una nueva interpretación de la realidad, una forma de entender los procesos creativos y, en definitiva, la complejidad del ser humano. La metáfora de la mente como un iceberg, en la que solo la punta es visible y la mayor parte se halla oculta bajo la superficie, se convirtió en un símbolo poderoso del esfuerzo continuo por entender la psique.
Sin embargo, el camino de Freud no estuvo exento de controversias. Muchos críticos apuntaron a la dificultad de comprobar empíricamente sus teorías, lo que generó debates intensos en la comunidad científica. No obstante, es innegable que su enfoque abrió nuevas vías de investigación y permitió el surgimiento de otros enfoques que, de una manera u otra, se vieron influidos por sus ideas. La noción de que la mente alberga procesos inconscientes ha pasado a formar parte integral del discurso psicológico contemporáneo, incluso más allá del propio psicoanálisis. A medida que las ideas de Freud se difundían por Europa y el mundo, la figura del psicoanalista se transformó en la de un intérprete de la condición humana. Su insistencia en que los conflictos internos y las emociones reprimidas podían desencadenar comportamientos inusuales o incluso patológicos fue fundamental para el desarrollo de terapias que buscan, a través del diálogo y el análisis, desentrañar las raíces de la angustia y la neurosis. Durante la Primera Guerra Mundial, las experiencias traumáticas vividas tanto por Freud como por la sociedad en general le llevaron a profundizar en temas relacionados con el trauma y la represión. Aunque en estos momentos la ciencia médica se centraba en los aspectos biológicos de las heridas de guerra, Freud insistía en que las cicatrices emocionales también necesitaban ser atendidas desde un enfoque psicológico. Estas reflexiones dieron lugar a nuevos métodos terapéuticos y a una mayor comprensión sobre la importancia de la salud mental en tiempos de crisis. La carrera de Freud continuó en un ritmo frenético y sus obras se multiplicaron, abordando temáticas que iban desde el complejo de Edipo hasta la sexualidad infantil. Su insaciable curiosidad le llevó a examinar las diversas manifestaciones de la pulsión y el deseo, teorías que hoy se consideran fundamentales para comprender la psicodinámica de las relaciones interpersonales y la formación de la personalidad. Aunque muchas de sus teorías han sido objeto de reinterpretaciones y críticas a lo largo del tiempo, el impacto de Freud en la cultura y la psicología es innegable. La figura de Freud también estuvo marcada por la tensión entre la tradición y la modernidad. Mientras que algunos sectores de la sociedad se mostraban escépticos e incluso hostiles ante sus ideas, otros encontraron en sus teorías una fuente de inspiración para cuestionar y reinventar las normas sociales y culturales. Esta dualidad contribuyó a que su legado se extendiera más allá del ámbito académico, convirtiéndose en un referente en debates sobre identidad, sexualidad y la libertad individual. En el ámbito personal, los últimos años de su vida estuvieron marcados por la persecución y el exilio. Los cambios políticos y la creciente hostilidad hacia los judíos en Europa obligaron a Freud a abandonar la relativa seguridad de Viena. En 1938 huyó a Londres, donde a pesar de las adversidades, continuó trabajando y desarrollando sus ideas hasta sus últimos días. Este exilio no solo significó una pérdida temporal de su entorno habitual, sino también la obligación de enfrentarse a una realidad en la que las convulsiones políticas y sociales amenazaban con borrar las fronteras entre la ciencia y el compromiso humanitario. La partida de Freud en 1939, a causa de un cáncer devastador, marcó el final de una era en la psicología, pero el inicio de una nueva fase en el estudio de la mente humana. Su vida y obra se convirtieron en un testimonio del poder del pensamiento y la necesidad de explorar los misterios del inconsciente. A lo largo de décadas, sus enseñanzas han sido reinterpretadas, cuestionadas y ampliadas, pero el núcleo de sus aportaciones sigue siendo un punto de referencia ineludible para quienes se adentran en el estudio de la psique. La relevancia del pensamiento de Freud se extiende también al campo del arte y la literatura. Escritores, cineastas y artistas visuales han encontrado en sus conceptos el material ideal para explorar la complejidad de la experiencia humana. La idea de que detrás de cada acción consciente existe una maraña de emociones, deseos reprimidos y conflictos internos ha abierto una visión más profunda de la creatividad, invitando a una reflexión continua sobre lo que significa ser humano. En el contexto del desarrollo del conocimiento, Freud no solo fue un pionero, sino también un incansable luchador contra los dogmas establecidos. Su determinación de investigar lo inexplorado de la mente humana le permitió descubrir aspectos que a primera vista parecían inabordables. Con el tiempo su trabajo influyó en la educación, en la terapia y en la forma en que se entiende la individualidad y la sociedad. De alguna manera, Freud se convirtió en un puente entre el mundo científico y el universo de las emociones, demostrando que la psiquis humana es un territorio tan vasto como enigmático. La figura de Freud es también un recordatorio de la importancia de la innovación y del pensamiento crítico. Su legado invita a cuestionar las verdades aceptadas y a explorar nuevas ideas, aunque éstas puedan desafiar las convenciones de la época.
El psicoanálisis, en sus múltiples corrientes y reinterpretaciones, sigue abriendo caminos en el tratamiento de traumas, en el análisis de las relaciones interpersonales y en el entendimiento de la complejidad emocional de cada individuo. Durante su larga carrera, Freud mantuvo una rigurosa dedicación al estudio del comportamiento humano, dedicando innumerables horas a analizar casos clínicos, a perfeccionar sus teorías y a debatir con aquellos que se oponían a sus ideas. Su trabajo, basado en la observación meticulosa y en el análisis de sus propios procesos internos, se convirtió en un faro que iluminó caminos insospechados para la modernidad. La influencia de sus teorías se extendió más allá del tratamiento de las neurosis, abarcando aspectos tan diversos como la interpretación del arte, la comprensión de la sexualidad y el análisis crítico de las costumbres sociales. La huella que Freud dejó en la cultura contemporánea es multifacética. Por un lado, su capacidad para analizar la complejidad del ser humano permitió que muchas personas descubrieran en sus teorías una forma de comprender sus propias emociones y conflictos internos. Por otro, sus trabajos abrieron debates éticos y científicos que han conducido a profundas reformas en la forma en que se entienden la salud mental y la educación emocional. A lo largo de las décadas, el psicoanálisis freudiano ha sido sometido a múltiples revisiones y críticas, tanto en el ámbito académico como en la esfera popular. Sin embargo, en cada revisión se ha podido confirmar la vigencia de su pensamiento, y su obra sigue siendo un punto de partida inspirador para nuevas generaciones de psicólogos, terapeutas y filósofos que buscan desentrañar los misterios del alma humana. La historia de Sigmund Freud es, en definitiva, la historia de un hombre que se atrevió a explorar los recovecos más oscuros y desconocidos de la mente y que puso en valor la importancia del inconsciente en la configuración de la personalidad. Desde sus humildes comienzos en una familia modesta hasta convertirse en uno de los pensadores más influyentes del siglo XX, Freud nos recuerda que el conocimiento, por muy escurridizo que parezca, es una fuerza capaz de transformar nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Mientras se escucha su voz en la narrativa del audiolibro, se puede apreciar que la vida de Freud es también una invitación a la reflexión. Es una historia de pasión, de lucha y, sobre todo, de un compromiso inquebrantable con la búsqueda de la verdad interna. Su legado no reside únicamente en conceptos teóricos, sino en la forma en que cambió la manera en que la humanidad se relaciona con sus emociones, sus recuerdos y, en última instancia, con su propia esencia. Hoy en día, cuando se repasan sus contribuciones, surge una profunda admiración por la audacia con la que cuestionó lo evidente y se sumergió en el territorio del inconsciente. Freud no solo dejó un inmenso acervo teórico, sino también una invitación permanente a explorar lo inexplicable, a darse cuenta de que cada pensamiento, cada sueño y cada impulso, por irracional que parezca, posee un significado profundo conectado con la historia personal de cada individuo. En conclusión, Sigmund Freud se erige como una figura emblemática en la historia del pensamiento humano. Su vida y obra, plagadas de descubrimientos y desafíos, representan un testimonio elocuente de la capacidad del ser humano para innovar y transformar. Al escuchar estas palabras, el oyente se sumerge en una narrativa que trasciende el mero relato biográfico para encontrarse cara a cara con la esencia misma de la condición humana, un continuo juego entre la razón y el instinto, entre el consciente y el inconsciente. Esta biografía de Freud pretende no solamente rememorar los eventos de su existencia, sino también capturar el espíritu inquieto y revolucionario que lo impulsó a desafiar las convenciones. Su legado continúa vivo en cada reflexión sobre la mente, en cada análisis de los conflictos internos y en la eterna búsqueda de comprender lo que nos hace humanos. Así, en cada episodio de este audiolibro, se invita al oyente a adentrarse en el fascinante mundo del psicoanálisis, recordándole que, más allá de lo visible, todos albergamos una compleja e inabarcable dimensión que define nuestra verdadera esencia.